Bueno, buenas tardes. En esta ocasión veríamos el segundo y tercer capítulo de Introducción al Diálogo de Kenneth y Marit Gergen. Eh, el segundo capítulo lleva por nombre De la crítica a la reconstrucción. En este capítulo se nos plantea de una manera muy concisa, retomando algunos conceptos del capítulo pasado, cómo dentro de nuestro sistema de pensamiento podemos vincular o establecer dos diferentes tipos de tradiciones. Por un lado tenemos una tradición relacionada con el sentido común, a la cual los Gergen van a decir, bueno, es una tradición del individualismo, donde va a tener la característica de que que está centrada en el yo mismo, está centrada en el individualismo, en el egocentrismo, ¿no? Hay un culto al ego, de tal manera que las necesidades de los demás, las necesidades de la sociedad, quedan relegadas a un segundo plano y lo único que importa es satisfacer las necesidades propias a costa de la de los demás. En esta tradición individualista tendríamos la idea central basada en creer que el sentido y las acciones que cada uno de nosotros vamos a producir son individuales, es decir, que el pensamiento, las acciones, ¿no? Los sentimientos, los recuerdos provienen de algo que se llama, los Gergen lo denominan como un inner world, una especie como de mundo interior. Por lo general nosotros solemos tener el dicho en la cultura popular de que cada cabeza es un mundo. Cada vez que hacemos uso de esta frase, estaríamos haciendo alusión a esta tradición individualista. De esta manera, en esta tradición individualista, se nos plantea la idea de que, bueno, somos el centro del universo, de que somos los protagonistas básicamente, y de que existe una sola historia. Entonces, entendamos que esta tradición individualista pretende ser una verdad trascendental, ¿no? Una T mayúscula, y está centrada en una sola historia, en una sola perspectiva, donde esa perspectiva es la mía, la cual va a buscar imponerse sobre los demás. En oposición a esta tradición individualista, vamos a tener una tradición que podríamos denominarla como social. Dentro de esta tradición social, a esta tradición social va a pertenecer el socioconstructivismo. Entonces, importante señalar que el socioconstructivismo va a intentar romper con la tradición individualista. Recordemos que si para esta tradición individualista los sentimientos, los recuerdos son míos, la tradición individualista va a partir del supuesto de que el sentido es propio, de que las ideas son mías, de que los sentimientos son míos, de que las cosas son lo que yo digo que son. En cambio, la tradición social a la cual pertenece el socioconstructivismo, por el contrario, va a proponer que los sentimientos, los recuerdos, son construcciones sociales. Es decir, el sentido de las cosas, el sentido de las palabras, van a aparecer sola y únicamente en relación a los demás. Es decir, que para que haya sentido o para que algo tenga sentido, debe haber interacción con los demás. Dicho de otra forma, que mi contexto social, el lugar donde yo vivo, las personas con las cuales yo me relaciono, van a ser los que determinen el sentido, y no como dice la tradición individualista, soy yo quien determina el sentido. Entonces, siguiendo digamos más o menos esta línea de pensamiento, el socioconstructivismo de los Gergen va a plantear un concepto llamado la acción suplementaria. Podríamos pensar que la acción suplementaria va a tener tres características. La primera es que el sentido proviene de la relación con los otros, por eso sería importante el diálogo, por eso sería importante poner la puesta en común, en primer lugar. En segundo lugar, no solamente la acción suplementaria no solamente va a buscar satisfacer las necesidades propias, sino que también tiene la intención de que yo produzca acciones para satisfacer mis necesidades, pero también para satisfacer las necesidades de los demás. Y finalmente, la acción suplementaria tiene como cualidad
que requiere respuesta de los demás. Es decir, no es como que yo pueda usar una palabra y darle el sentido que yo quiera, sino que para que haya sentido en relación a las palabras que uso, para que las acciones que yo esté realizando tengan sentido, requieren no solamente de mi persona, no solamente requieren que yo las use en ese sentido, las palabras, no solamente requiere que yo produzca acciones, sino que por sobre todas las cosas, la parte más importante de la acción suplementaria es que requiere respuesta. Cuando yo me comunico con alguien, no va a haber sentido a menos que el otro responda a mi llamado, a menos que el otro responda a la comunicación, a lo que yo le estoy diciendo. De esta manera, mientras en la tradición individualista se piensa que el yo existe por sí mismo, es decir, que el yo es individual, como si el yo ya estuviera formado de antemano, en la tradición social del socioconstructivismo, el yo va a ser una construcción colectiva, es decir, para que haya yo es necesario que haya interacción con otros. En el tercer apartado lleva como nombre la construcción y la práctica. En este capítulo se nos menciona de una manera un poco más práctica la intención del socioconstructivismo. Podríamos decir que esta teoría social o esta psicología social lo que busca es modificar nuestras acciones en tanto individuales. Eso también es muy importante resaltarlo. Primeramente, una de las ideas que también son bastante cercanas a las del psicoanálisis lacaniano, el socioconstructivismo parte de la idea de que el sufrimiento propio no es responsabilidad del yo. ¿Sí? Es decir, sino que el sufrimiento va a ser causado a partir de la relación que yo tenga con otros. Es decir, yo no soy un sujeto individual, yo no estaría sufriendo por mí mismo, por las cosas que ocurren en mi mundo interior, sino que por el contrario yo estoy sufriendo por que como sujeto se encuentra dentro de una trama social. En ese sentido, para los Gergen, cuando uno reconoce que uno se encuentra en esta trama social, que el sentido no es individual, sino que es colectivo, que va a depender de otros, para ellos esto supone una nueva manera de aproximarse al mundo, una nueva manera de entenderlo y por lo tanto la producción de una nueva acción. Aquí también es muy importante señalar que los Gergen proponen que todo psicólogo debería partir no del supuesto de que ya sabe qué es lo que tiene una persona, ya sabe qué es lo que tiene el paciente, sino que por el contrario el psicólogo debe partir del supuesto de que no sabe. Partir de este no saber le va a permitir al psicólogo tener la suficiente apertura como para desear escuchar al otro. Para los Gergen esto es muy importante, porque en la medida en que el psicólogo establezca diálogo con el otro, en la medida en que le permita narrar su historia, se va a crear nuevo sentido. Insisto de nuevo en esto. No hay sentido o no va a haber sentido sino en la medida en que es posible dialogar con el otro. Por eso para los Gergen y para la psicología debería ser importante partir de este supuesto de no saber. Llega una persona, por ejemplo, a consulta y la primera tarea del psicólogo, según los Gergen, no debería ser la de diagnosticarlo con alguna patología, porque eso ya sería suponer que saben algo de él, sino que por el contrario sería pedirle que hable, pedirle, digamos, dialogar con él, pedir que que todas sus experiencias, que todas sus vivencias puedan ser puestas, puedan ser narradas. La narración de estas historias, según los Gergen, va a permitir construir un nuevo mundo, va a permitir construir nuevo sentido y que por lo tanto va a poder permitirle al sujeto o a la persona modificar las relaciones que tiene con el mundo. Un ejemplo muy sencillo que ponen los Gergen al final del capítulo es el ejemplo del liderazgo.
Para los Gergen el liderazgo puede ser entendido de dos maneras completamente diferentes. Desde la tradición individualista, por lo general pensamos que el líder es una persona que tiene toda una serie de atributos, de capacidades, ¿no? De habilidades, como por ejemplo tiene poder sobre las personas, tiene, digamos, la capacidad a lo mejor también de dirigirlas hacia algún objetivo, tiene la capacidad de persuadir para que los demás hagan lo que él quiere que se haga. Curiosamente, el liderazgo en la tradición individualista parte del supuesto de que el líder lo único que hace es manipular a las personas, es decir, al líder no le importarían las otras personas, sino en la medida en que los puede utilizar para satisfacer sus propias necesidades. Insisto en esto, esta concepción de liderazgo es desde la perspectiva o desde la tradición individualista. Sin embargo, los Gergen proponen que con el socioconstructivismo se puede repensar el liderazgo, se puede repensar la tarea del líder. ¿Cómo piensa el socioconstructivismo al líder? Bueno, lo va a pensar en relación a que no va a haber líder sin el otro, sin los otros. Es decir, una persona por sí misma no puede ser líder. Para que alguien sea líder necesita ser reconocido por los demás como un líder. Podríamos plantear que para el socioconstructivismo entonces el liderazgo o el ser líder sería una forma de relacionarse con los demás. Pero también eso es muy importante. La cualidad del líder para los Gergen le permite escuchar y entender a los demás. Es decir, el líder es aquella persona que tiene la capacidad de entablar diálogo con los demás. Es decir, no solamente busca satisfacer sus propias necesidades, sino que por el contrario va a buscar satisfacer las necesidades y los objetivos del otro o de los otros. Podemos pensar que para el socioconstructivismo y la tradición social, el líder no es otra persona sino un representante de una comunidad o de un cierto colectivo que en lugar de ver por sus propios intereses va a obrar o va a tener como prioridad satisfacer las necesidades del grupo, las necesidades de la agrupación, de la comunidad, va a guiarlos justamente para intentar que estas personas lleguen a objetivos de una mejor manera. Dicho de otra manera, para los Gergen, el sentido o la posibilidad de que alguien sea un líder no tiene que ver tanto con las capacidades que él tenga, sino que el líder sería a toda aquella persona que es capaz de establecer relaciones con el mundo para ver no solamente por él mismo, sino para ver por los demás. De esta manera los Gergen proponen que este líder que tiene la cualidad de escuchar a los demás y de ver por los demás, de dialogar con los demás, de entender a los demás, le permite mantener su lugar de líder porque hay un proyecto en común. A diferencia de la tradición individualista, donde el líder sería una persona egoísta, las personas no seguirían al líder porque no podrían establecer o no tendrían la capacidad de establecer sentido. ¿Por qué? Porque de nuevo, el sentido sería una acción común. Es decir, para que haya sentido necesitarían haber acciones en conjunto que dirijan hacia algún lugar. Cuando las personas se dan cuenta de que un líder o que las acciones que están realizando no tienen sentido, sería justamente porque el líder no está viendo por ellos. En cambio, desde la tradición del socioconstructivismo, tal como nos lo están planteando los Gergen, el líder va a ser seguido por la comunidad en la medida en que el líder tenga como prioridad la satisfacción de las necesidades y la resolución de los problemas de la comunidad. Bueno, pues hasta aquí dejamos este segundo video que tenía como intención revisar los últimos dos apartados. Podríamos decir que resumiendo,
los Gergen plantean la idea de que hay dos tipos de tradiciones, una individualista, una tradición individualista que tiene un culto al ego, donde el líder va a ser percibido como una persona egoísta y que únicamente va a dirigir a otros hacia sus propios fines. Y por otro lado tenemos la tradición social, que va a entender el líder como aquella persona que es capaz de dialogar, de escuchar, de entender a los otros, de preocuparse genuinamente con los otros. Ya no va a buscar la satisfacción de sus propias necesidades, sino que va a enfocarse en la resolución de problemas de su comunidad. Bueno, pues espero que tengan bonita tarde. Nos vemos luego.